Comenzó la revolución islámica de los ayatolás. Irán es un país, una república islámica. Los imanes y el ayatolá, en este caso Ali Khamenei, tienen una preponderancia e importancia fundamental en el gobierno de Irán. Hay un parlamento, hay un presidente, hay un consejo de expertos que son electos democráticamente. Pero para llegar a esas elecciones, todos estos tienen que pasar, digámoslo así, en términos religiosos, por la bendición del imán, en este caso del ayatolá. El ayatolá es determinante a la bendición que le dé a cualquier actor político en la nación iraní. Si el ayatolá respalda y da la bendición a un actor político, este puede participar en las elecciones democráticas iraníes. Así es más o menos el régimen que en estos momentos hay en la República Islámica de Irán. Desde el 80 hacia acá, desde luego a Estados Unidos eso no le gustó, ha intentado sabotear el proceso de consolidación de la nación iraní en múltiples ocasiones. Un caso de eso fue la guerra entre Irak e Irán, del 80 al 88, pero a pesar de todo eso, Irán ha logrado sobreponerse a todas las sanciones, a todos los actos de sabotaje, a todos los actos de confrontación y a todos los actos de exclusión de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de la ONU. Y aún así ha logrado esos 4 elementos que sean potenciados y desarrollados. Su potencial ideológico de confrontación y de respuesta en contra de Israel y cualquier enemigo en Medio Oriente. 2, su capacidad militar, tecnológica y avanzada. 3, la ubicación estratégica clave en la geografía. Y 4, el desarrollo de su programa nuclear y la potencialidad que tiene en términos de gas y de petróleo. Comencemos por el primero, lo ideológico. Los iraníes no son árabes, son persas. Aún así han logrado juntar una eje de la resistencia que incluye Hamas en Gaza, Ansarullah en Yemen, milicias en Siria y en Irak, y también Hezbollah en Líbano. Han logrado fortalecer ejércitos y milicias de avanzada en sus países, que son la primera línea de ataque en contra de los territorios ocupados por Israel. ¿Eso qué significa para estos países musulmanes? Significa que hay un respaldo de una potencia regional como Irán en lo militar, en lo ideológico, en lo estratégico y en lo energético. Entonces, Irán ha significado para todos estos países la posibilidad de una esperanza. Irán es la esperanza para la resistencia palestina en la Franja de Gaza, para Hamas y todas las otras milicias que ahorita mencionaba el profesor Víctor Correa. Es la esperanza para Hezbollah, es la esperanza para Ansarullah en Yemen y es la esperanza para la milicia en Siria y en Irak. Es la esperanza de que haya un respaldo lo suficientemente fuerte para confrontar a Israel cuando sea necesario. En ese plano, Irán ya ganó una batalla ideológica a Occidente. Y lo está demostrando lo que ha venido aconteciendo desde abril hacia acá. Hubo un primer ataque en respuesta al asesinato de un embajador iraní en Siria, en el consulado de Siria, consulado iraní en Siria. Eso fue el 13 de abril el primer ataque, y ahora el primero hubo otro ataque de respuesta de Irán a Israel. Es decir, Irán ha demostrado una paciencia estratégica, pero también una capacidad de respuesta cuando sea necesario en contra de Israel. Entonces, quiero reiterar que ideológicamente y en términos de la construcción de esperanza para expulsar y exterminar a Israel, viendo esa posición lógica casi de amigo-enemigo, que ahorita veíamos que hay un punto de no retorno en la posibilidad de llegar a acuerdos sobre la resistencia palestina y sobre el Estado de Israel, Irán es la posibilidad cierta de expulsar el sionismo de los territorios ocupados de Palestina. Ahí radica para mí la importancia fundamental de Irán, la posibilidad ideológica de contestar, a pesar de un montón de dificultades, en contra de todos esos intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea y por supuesto de Israel en la región de Oriente Medio. La estabilidad en Oriente Medio o la escalada de guerra en Oriente Medio no puede jamás verse si no está de por medio el factor Irán. Si usted excluye de esa ecuación el factor Irán, está perdiendo una parte fundamental de la ecuación, que es el que puede alterar la ecuación en términos de la estabilidad o de incrementarla. Segundo, capacidad tecnológica militar.
ha desarrollado un programa tecnológico militar de avanzada con tecnología inversa. Aún estando sancionados, las sanciones a Irán comienzan alrededor del 2000 en adelante, se acrecentan en el 2010, sobre todo sanciones relacionadas con su programa nuclear, que es de orden civil, energía nuclear. Esas sanciones que hicieron para Irán, pues lo tuvieron que acercar a otras potencias regionales y mundiales. Lo acercaron más a Rusia y lo acercaron más a China, porque lo bloquearon con la Unión Europea y, por supuesto, con Estados Unidos. Irán no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 79. Entonces, el desarrollo de esa industria armamentística y de alta tecnología, con aportes de Rusia y de China, le ha permitido desarrollar una gran capacidad de misiles balísticos que pueden volar de Teherán a Tel Aviv, misiles hipersónicos que se mueven alrededor de 2.500 kilómetros por hora, Mach 4, por encima de la atmósfera, e impactar en cualquier ciudad de Israel. Es una herramienta militar de disuasión muy importante y ya la han probado. La probaron ahorita recientemente, el 1 de octubre, lanzando alrededor de 200 misiles balísticos en varias ciudades de Israel. Una industria de drones de avanzada, drones kamikazes, operados algunos de ellos parcialmente por inteligencia artificial, y una gran capacidad de desarrollo de hombres en tierra, tanques, y quizás la parte más flaca del ejército iraní es su potencial en términos aéreos. Hasta ahora está comenzando a potenciar sus aviones de combate y cazas de combate. Recientemente, hace un par de días, veía que ya les habían dado concesiones para fabricar aviones Su-35, que son de fabricación rusa. Ya ahora Irán tiene la patente para fabricar esos aviones. Esto es reciente. El lado más flaco de Irán en su ejército y en su desarrollo de industria tecnológica militar es el aéreo. En misiles balísticos de avanzada, en drones kamikazes de avanzada, se están vendiendo ahorita para la guerra en Ucrania, le vende a Rusia para la guerra en Ucrania. Y en personal en tierra, tanques, también en personal naval, tienen una fuerza significativa. Su lado flaco, reitero, es el lado de los cazas aéreos. Ha logrado desarrollar esa industria incluso con sanciones. 3. La ubicación geográfica. Ahí vemos a Irán. Vamos a hacer por este lado. Comencemos con el estrecho de Hormuz. Bueno, digamos, Irán es al menos 74 veces más grande que Israel, que los territorios ocupados por Israel. El estrecho de Hormuz es este cosito que se ve aquí, entre Dubái y al otro lado está Irán. Por ese estrecho circula al menos el 40% del crudo mundial, del petróleo. Si Irán quisiera cerrar ese estrecho, permanentemente realiza ejercicios de disuasión para cerrar ese estrecho, generaría un impacto significativo en la economía global. Es por esto que Estados Unidos y sus aliados permanentemente, así, vean en Irán un enemigo, vean una fuerza que deben confrontar, saben que una guerra con Irán, cerrando el estrecho de Hormuz, la economía del petróleo sufrirá problemas y los precios se dispararían si Irán llegase a cerrar ese estrecho de Hormuz. Y pues también controla el Golfo Pérsico, tiene incidencia en el Golfo Pérsico con gran parte del comercio que circula por allí. Y ahora bajemos a Yemen. Aquí está el estrecho de Bab al-Mandeb. Está aquí de Djibouti y Sanaa. Djibouti, hay ese pedacito que ven ahí, si lo pueden mirar con el puntero, también te agradezco. Abajo, ese estrecho que está acá, el del agua. No, exacto, ese estrecho, al-Mandeb, también determinante. ¿Y a quién tiene emplazado a Irán? A las milicias de Ansarullah en Yemen, que controlan ese estrecho. Desde el 7 de octubre, que fue el ataque de Hamas, y que Israel comenzó toda la operación de genocidio a gran escala en Israel, los hutíes, que son la fuerza militar que han venido intercambiando esos militares allí, han destruido cantidad considerable de buques que van a llevarle petróleo, que van a llevarle mercancías a Israel. Entonces, con esto, solamente por mencionar dos cosas claves, con estos dos estrechos,
Irán tiene la capacidad de afectar la economía global de manera fundamental. Adicionalmente, su ubicación estratégica es, digamos, muy robusta en comparación a Israel, 74 veces más grande que Israel, tiene 88 millones de habitantes, Israel quizás está llegando a los 10 millones de habitantes. La realidad es que Israel en una guerra 1 a 1 con Irán no podría ganarle la disputa a Irán. Ahora pasemos a hablar rápidamente del asunto energético, gas y petróleo. Segundo país con las mayores reservas de gas después de Rusia, Irán. Tercer país con las mayores reservas de petróleo, Venezuela, Arabia Saudita, Irán. Antes de las sanciones de 2004-2006 y después las de 2010, gran parte del gas y el petróleo que consumía la Unión Europea provenía de Israel. Después de estas sanciones, la Unión Europea se ha visto profundamente perjudicada y ha tenido que buscar otros socios. Después fue con Rusia, comenzó la guerra en Ucrania. La Unión Europea cada día sufre más, pagando el petróleo y el gas caro a Estados Unidos y otros países del Cáucaso. Entonces, Irán tiene una fuente energética muy sustancial, a través de la cual también puede afectar a los países de la región y a la economía global. Y finalmente, el cuarto elemento, que es su programa nuclear. Un programa nuclear civil para desarrollar energía nuclear en el país, y que además de eso ha sido sancionado. Yo voy a hacer un rastreo rápido de cuántas sanciones tiene Irán en este momento. Alrededor de 1000 sanciones puede tener Irán en este momento, de diversas entidades, de diversos bancos, la mayoría de los Estados Unidos, de diversas entidades, hipersancionado, y aún así ha logrado sacar adelante su programa nuclear. No sabemos si tiene armas nucleares. Matemáticamente, Irán ya puede tener armas nucleares, matemáticamente, pero utiliza una teoría que se llama de la opacidad. Ni lo niega ni lo afirma. No niega ni afirma si tiene armas nucleares, pero ya las puede obtener con lo que tiene el día de hoy. Te dice que con lo que tiene el día de hoy, Irán en materia nuclear puede fabricar una cabeza nuclear en una semana, rápidamente. Un ojivo nuclear en una semana, rápidamente lo puede hacer. Al día de hoy no se ha comprobado si la tiene, tampoco lo ha negado. Ahora hablemos, si decimos que Irán tiene todas estas potencialidades, ¿qué ha hecho Irán para demostrar que está dispuesto a utilizar todas estas fortalezas para confrontar a Israel y confrontar a Estados Unidos y sus aliados? Uno, como les mencionaba hace un momento, ha fortalecido todos estos ejércitos y milicias y guerrillas en Yemen, Líbano, Hamas en Gaza y en Siria e Irak. Y dos, ha realizado 2 ataques en territorio israelí, nuevamente, el 13 de abril y el 1 de octubre, siendo el 1 de octubre más grande en proporciones el 13 de abril, perdón. ¿Esto qué demuestra? Que están dispuestos, así, apliquen una paciencia estratégica, así como dice el ayatolá Ali Khamenei, la ayatolá iraní, ni nos demoramos ni nos apresuramos, pero estamos dispuestos a responder en el momento indicado. Y lo del 1 de octubre lo demuestra, 200 misiles cayendo sobre ciudades de Israel. No todos impactaron, algunos fueron derribados, algunos fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes en apoyo con Estados Unidos, pero eso da cuenta de la capacidad que tiene Irán y sobre todo de su disposición a responder, a confrontar y a reaccionar militarmente. Se hablaba entonces con esas 2 operaciones, la una se llamó Promesa Verdadera 1, la segunda Promesa Verdadera 2, se hablaba cómo iba a responder Israel. Respondió en la madrugada de hoy, con un ataque en contra de unas provincias cercanas a Teherán. Circula mucha información, pero lo que se logra concluir es que es un ataque muy limitado, un ataque mucho menor que el desarrollado por Irán en contra de Israel el 1 de octubre. Se afectaron algunos almacenes de fabricación de armas, pero nada significativo es lo que hay hasta ahorita, digamos, en los reportes de diarios de análisis militar. Israel, por supuesto, ha intentado magnificarlo en sus medios. Irán reporta que no ha sufrido daños grandes y ha intentado ridiculizar a Israel. Lo que eso demuestra es que
si bien Israel tenía tres opciones para atacar a Irán, y yo recientemente hice un análisis sobre eso, y es, uno, atacar científicos de su programa nuclear de manera selectiva, asesinándolos; dos, atacar instalaciones militares; tres, sabotear las redes de energía de Irán; o cuatro, realizar ataques cibernéticos en contra de la tecnología y las instalaciones tecnológicas de Irán. Parece que optó por la segunda, que fue atacar instalaciones militares con muy poca capacidad, lo que puede demostrar tres cosas, según como yo lo veo. Uno, Israel quiere provocar para que haya un ataque mucho más severo de parte de Irán. Después de un ejercicio de provocación para que Irán responda de una manera más severa y así tener la justificación de Israel con sus aliados y Estados Unidos contraatacar de una manera mucho más fuerte. Eso daría lugar a una escalada. Hasta ahora Irán parece que no va a responder a lo que huele porque fue algo muy pequeño, no fue significativo. Dos, puede ser un ataque de distracción. Israel está preparando algo mucho más fuerte. Yo creo que Israel no intentaría atacar de manera directa a Irán, siempre va a intentar poner avanzadas en su territorio, instalar dispositivos, actos de sabotaje, pero veo muy improbable que Israel se atreva a hacer ataques directos como hacer volar un montón de aviones hasta Teherán. Se supone que ayer volaron de Israel, volaron hasta Irak y de ahí dispararon los aviones, no entraron a espacio aéreo iraní. Pero yo veo muy improbable que Israel se atreva a entrar al territorio iraní de manera directa, para hacer un ataque de manera directa con misiles balísticos. Creo que van a optar más por su capacidad tecnológica de sabotaje y por instalar activos que ellos tienen del Mossad en Irán para sabotear. Entonces la segunda era confundir para un ataque más grande que viene. Y la tercera es que querían salvar un poco de su dignidad y el poco honor que les queda, lanzando un ataque de unas proporciones muy limitadas. Y en conversaciones con Estados Unidos, que de manera permanente se ha opuesto a que ataquen instalaciones petroleras o nucleares de Irán, le dieron ataque, pero de una manera muy limitada para que salven un poco de su honor y de su gloria y de su dignidad, que poco les queda. Para mí son las tres opciones que tenía Israel. Todo esto, por supuesto, en el contexto de las elecciones de los Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. Los estadounidenses no suelen tomar decisiones de política exterior importantes 3 meses, 2 meses antes de las elecciones. Es un periodo de gris que hay. Se evita tomar decisiones de política exterior significativas para no alterar el orden internacional. Entonces, esta era una decisión de política exterior determinante. ¿Atacamos o no atacamos a Irán? ¿Le permitimos a Israel que ataque o no ataque a Irán? Desde un principio Estados Unidos dijo, hagámonos pasito. Yo prefiero que esto sea una salida diplomática. Sí, pero no. Porque una escalada de grandes proporciones en Medio Oriente que implique a Irán con todas sus fuerzas, que implique a Israel con todas sus fuerzas y por supuesto Estados Unidos, podría acarrear también la participación de China, podría acarrear también la participación de Rusia, y se vuelve más complicado el asunto. En el puerto de Haifa, al norte de Israel, hay grandes inversiones de empresas chinas. O sea, el día que se desate una guerra de gran escala en la región de Medio Oriente, se van a ver un montón de intereses trastocados, que van a tener una colaboración con China desde el periodo de sanciones de 2010 en adelante muy fuerte con Irán. China e Irán, mucho del desarrollo tecnológico de infraestructura en Irán ha sido a través de China. Una guerra de esas proporciones pondría activos, en este caso de China, en el puerto de Haifa en Israel, por mencionar algunos, en riesgo. A China no le interesa eso. China está fortaleciendo, avanzando, con paciencia, como ellos están acostumbrados. No le interesa una escalada. Pareciera que a Estados Unidos tampoco le interesa. Yo tengo mis dudas con eso. Claro, ellos prefieren que no pase eso. Pero llegado el caso de una guerra a gran escala en Medio Oriente, Estados Unidos es un actor que sabe moverse mucho mejor en las crisis, en las guerras y en la especulación. Siempre ha utilizado esas tres estrategias para fortalecerse, para reeditarse, para reencaucharse. Entonces, ellos prefieren que no ocurra. Aparentemente, y quizás sí, hay asesores más moderados que dicen, no nos metamos en eso, es un lío. Estamos ahorita en declive, va ascendiendo Rusia,
Rusia no está aislado, vean los BRICS. Va ascendiendo China, si nos metemos en un lío de eso, quizás perdamos la mayor de las guerras administrativas, pero creo también que tienen mucha experiencia para reestructurarse en una guerra. Entonces, sería riesgoso y además, muy probablemente se vería inmiscuido China. ¿Qué más le interesa a Estados Unidos en estos momentos que meter a China en una guerra? Se babean por eso. En cualquier lugar que logren meter a China en una guerra significa el desgaste, la pérdida de foco del avance y el crecimiento de China. Sería algo tácticamente y estratégicamente muy importante para los Estados Unidos. Preferiblemente no lo van a buscar de manera directa. Por eso el asunto de Taiwán es tan complejo y ahora lo mencionaba el profesor Víctor. Y ya finalmente, para cerrar, ¿para dónde creo yo que va Irán y cómo va a seguir jugando como actor en este contexto? Creo que Irán demostró en los últimos meses, de abril hacia acá, y con lo que pasó esta madrugada, la respuesta de Israel, que es una respuesta muy patética, diría yo, en lo que conocemos hasta ahora, en términos militares, pues ha dejado en ridículo. Son muy bravos, son muy potentes, son muy canallas para bombardear hospitales, tiendas de campaña, escuelas, edificios de civiles, pero para confrontar un ejército robusto, organizado, y un país con desarrollos tecnológicos de avanzada, parece que les queda un poquito patético atacarlos. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con Irán en el contexto que sigue de aquí para adelante? Irán ha demostrado seriedad en el contexto internacional, sumisión ante la ONU siempre que ha habido respuestas militares que han parado el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, derecho a la legítima defensa y respuesta de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas cuando ha sido agredido. Entonces, ha demostrado ser profundamente respetuoso del derecho internacional público y de los acuerdos internacionales y de la proporcionalidad en sus ataques. Eso le ha dado una postura de respeto, creo que a nivel global, y hoy en Oriente Medio, si no vean, después del ataque de esta madrugada salió Arabia Saudita, salió Qatar, salió Emiratos Árabes Unidos a decir: Israel, estuvo muy mal que intentara atacar a Irán, estuvo muy mal que le disparara a Irán. Eso demuestra que Irán ha venido consolidando una posición de seriedad y de credibilidad en el aspecto internacional. Segundo, hace un par de días, Kazán, cumbre de los BRICS, 16ª cumbre de los BRICS, Irán acaba de ingresar a los BRICS. No es una alternativa, como dice el profesor Víctor, pero sí es un bloque que está disputando el poder en el orden internacional. Irán hoy hace parte de ese bloque de manera formal. Eso le brinda un blindaje en gran medida y gran apoyo de potencias como Rusia y como China, que se puede venir consolidando, y eso hace que Irán tenga una sombrilla más, quizás en el desarrollo de su posición en Medio Oriente. Y tercero, siempre mucho de la nuez sobre Irán será el tema de su programa nuclear. Pregunta: si Irán obtuviera hoy un arma nuclear, ¿haría más seguro, más inseguro Medio Oriente? ¿Escalaría o desescalaría en Medio Oriente la guerra? Uno diría, pero los iraníes pueden tener hoy con mayor razón pueden quizás querer tener con mayor razón el arma nuclear. Han sido tratados históricamente como si la tuvieran. Los han sancionado, los han bloqueado, los han perseguido. Ya los han tratado como si la tuvieran. ¿Qué puede significar para ellos abstenerse que hoy la obtengan? Si la obtuvieran, hay teorías que dicen que incluso podría ser más estable la región del Medio Oriente, porque sería obtener un arma de disuasión tan grande que ya los otros actores que le disputan a Irán, sobre todo Israel en Medio Oriente, pues la pensarían mucho más antes de confrontar a Irán en Medio Oriente. Entonces yo creo que con esos tres elementos, su ascenso y credibilidad en el orden internacional con las decisiones apegadas al derecho internacional público, sus respuestas proporcionales, porque hay que decir que las respuestas de Irán en contra de Israel en términos militares han sido proporcionales, no con el ánimo de escalar, sino de responder bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y no de escalar la confrontación. Dos, su ingreso a los BRICS le da un blindaje con un bloque de poder que disputa el escenario internacional. Y tres, creo que ahorita están más motivados, podrían estar más motivados a obtener el arma nuclear. Y obteniendo el arma nuclear
según yo, según mi posición, se estabiliza más Medio Oriente si Irán obtiene el arma nuclear. Da más estabilidad, porque es un arma de disuasión mucho más potente que hace que se limiten más los intercambios y los ataques entre Irán e Israel. Hasta ahí voy a dejar, estoy abierto a preguntas, sugerencias, insultos. No, David, Israel, perdón, con eso que anuncias de la confirmación de afiliado a BRICS, en estos momentos la ONU con su papel de pluma o de títere que no es capaz de hacer nada y que no puede hacer nada, ¿cómo está en estos momentos el G8 y los BRICS frente a todos esos, a las guerras reales que hay y a los conatos de Irán y a los conatos de la isla China? En estos momentos, de acuerdo a lo que vos expresás, desde mi ignorancia, me da para concluir que, aparte de esos, del tema de Ucrania y de Israel-Palestina, el resto dicen hagámonos pasito. ¿Cómo está esa situación? O sea, Antonio, lo que estoy entendiendo es cómo está la disputa ahorita entre el G8 y los BRICS. Frente a los conatos de guerra que hay posibles. En otras partes. Sí, en otras partes que a mí me da la impresión de que da la posibilidad para que solamente lleguen pacífico. Pues mira, yo creo que los BRICS demostró recientemente en esta última 16ª cumbre que hubo en Kazán hace un par de días, que es un bloque cada día más fortalecido, más serio en términos de orden internacional, y que su postura es: negociemos, dialoguemos, busquemos acuerdos estratégicos en economía, así nuestras economías sean muy dispares, en algunos casos muy distintas, así nuestras sociedades sean muy distintas culturalmente. El hecho de que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, haya ido a los BRICS, se haya dado la mano con Vladimir Putin, que actualmente ya justo 2 años de la guerra de Ucrania, da cuenta que la comunidad internacional entiende que los BRICS son un actor determinante que cada vez va a ganar más relevancia en el escena internacional y debe ser respetado y debe ser un lugar cada vez más importante. Y el G8 pareciera que cada vez se más objetivo, indicadores que dan cuenta de eso, indicadores económicos, indicadores demográficos, indicadores de desarrollo de potencial militar y energético. Los BRICS van en ascenso y el bloque G8 va más en declive. Entonces creo que los países BRICS hay conflictividades en sus zonas. El tema del estrecho de Taiwán, creo que los chinos van a ser muy pacientes en eso. Se dice que el año determinante en el que China tomará una decisión radical sobre la cuestión de Taiwán, la cuestión de una sola China, en el año 2049, eso dicen los chinos, es cuando enfrenten 100 años la revolución china. Entonces, pero hasta 2049 a ver qué pasa en el caso de ellos van a seguir. Las tensiones siempre van a estar. Las tensiones en el mar del sur de China van a seguir ocurriendo. Las disputas en Asia-Pacífico van a seguir estando ahí. Pero creo que los BRICS van a tener un papel más de conciliación, más de buscar estabilidad y más de no ascender la confrontación. Y aplicando, por supuesto, mucha disuasión militar, mucha disuasión con sus potencialidades nucleares, mucha disuasión con su potencialidad económica, pero no van a buscar escalar. Si tú miras en el bloque de los BRICS, son países dialógicos, pacíficos, con sus observaciones, ¿sí? Hay conflictos allí, hay confrontaciones, pero no son países que estén interesados en escalar las tensiones que tienen en cada una de sus regiones, cosa distinta al G8. Pues mira los países que están ahí, cuántas guerras han iniciado, cuántas guerras han participado en lo que va de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. No sé si respondo parcialmente a la pregunta.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, le damos las gracias a Juan David por haber ayudado a exponer todo este panorama con el tema de Irak, sobre todo también por toda la paciencia que ha tenido él y la paciencia que han tenido todos y todas hoy con los tiempos que nos hemos llevado en el espacio.